Bienvenidos a la sala Carlos Chávez. A continuación se darán indicaciones de protección civil. Por su seguridad, pongan mucha atención. Antes de comenzar el evento, evite correr dentro de las instalaciones. No obstruya con sus pertenencias, pasillos y escaleras, ya que son nuestras rutas de evacuación. La sala cuenta con equipo de protección civil, como sistema de alertamiento sísmico, hidrante, extintor, camilla y botiquín de primeros auxilios, además de 2 salidas de emergencia. Por favor, ubiquen la más cercana. El inmueble está considerado como un recinto estructuralmente seguro, por lo que en caso de activarse la alerta sísmica, deberán guardar la calma y no realizar una evacuación hasta que haya concluido el sismo, siguiendo en todo momento las instrucciones del personal presente, siempre de manera ordenada, por la ruta de evacuación y la salida de emergencia más cercana, trasladándose al punto de reunión que se ubica al exterior. Por su atención, muchas gracias. Disfruten del evento. Buenas tardes a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Volpi en la conmemoración a 50 años del movimiento de 1968 con la charla Los intelectuales en el 68. Jorge Volpi es licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en las universidades de las Américas de Puebla, Cornell, Católica de Chile, Princeton y desde 2008 imparte una de las cátedras del exilio español en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de numerosas novelas, de numerosos libros de ensayo. Sus libros han sido traducidos a 30 idiomas. Ha obtenido los premios Biblioteca Breve, Nacional de Cuentos San Luis Potosí, Debate de Ensayo y Planeta Casamérica de Novela y ha sido becario de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores. En 2009 recibió el premio José Donoso de Chile al conjunto de su obra. Ha sido condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España. Fue director del Instituto de México en París y del Canal 22 en 2012, del Festival Internacional Cervantino en 2013. Actualmente es coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y damos inicio a la charla, doctor. Muchísimas gracias, Frida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un evento más de este coloquio internacional M68, Ciudadanías en Movimiento. Y en esta ocasión pues me toca a mí hablarles de un tema que me ha estado interesando desde hace mucho tiempo. Yo hice la maestría en Letras Mexicanas aquí en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi tesis fue sobre la historia intelectual del 68, en el doble sentido de cuál era el ambiente intelectual en ese momento y cómo se comportaron los distintos intelectuales mexicanos a lo largo del movimiento estudiantil del 68. Esa tesis luego se convirtió en un libro que se llama La imaginación y el poder, del cual acaba de salir una nueva edición con un nuevo prólogo para conmemorar estos 50 años del 68. Entonces a eso es a lo que me voy a referir brevemente durante estos minutos. Primero que nada, tratar de entender justo cuál era el ambiente intelectual en el 68. Uno de los problemas que muchos miembros incluso que participaron en el 68, miembros del Consejo Nacional de Huelga o de la Coalición de Maestros, piensan que el 68 tal vez se ha reducido demasiado para verlo desde el contexto específicamente mexicano. Sin embargo, hay un contexto intelectual internacional que es indispensable conocer para entender por qué ocurrió lo que ocurrió, tanto los hechos como en términos intelectuales a lo largo de los meses que duró el movimiento estudiantil mexicano. Entonces, primero que nada, estamos en el 68 claramente en un ambiente de Guerra Fría. Eso marca el ambiente intelectual de la época y va a ser indispensable para entender cada uno de los movimientos estudiantiles que se llevan a cabo a lo largo de ese año, de Berkeley a Praga, pasando por muchos otros lugares y luego culminando precisamente con el movimiento mexicano. Y también va a ser indispensable para entender
la lógica interna intelectual del gobierno mexicano a la hora de abordar la revuelta estudiantil, que luego se convierte en una revuelta civil aún más amplia. Ese ambiente de Guerra Fría es claramente un ambiente bipolar, un ambiente que divide el mundo en estos dos campos de influencia. De un lado, claramente, el mundo capitalista, con Estados Unidos a la cabeza; del otro, la Unión Soviética en el orbe de lo que hemos ahora llamado socialismo real. Esa división del mundo no es más palpable en ningún otro momento que precisamente a partir de mediados de los años 50, y luego va a ser profundamente importante a partir de entonces también durante los años 60. ¿Esto qué marca? Bueno, zonas de influencia. México queda claramente dentro de la zona de influencia de Estados Unidos, aunque con una historia particular, a la que ustedes bien conocen y a la que me referiré brevemente más adelante, y con una cierta libertad derivada precisamente de la Revolución Mexicana y de la capacidad del partido hegemónico, del PRI, de girar a izquierda o a derecha, dependiendo lo que le convenía en el momento, o el estilo personal de gobernar, como lo llamaba Cosío Villegas, de cada uno de los presidentes en turno. Durante los años 60, por lo tanto, México se convierte en uno de los centros de interés para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese mundo de Guerra Fría, América Latina lo que representa es un campo de batalla, como muchos otros. Un campo de batalla en la que estamos presenciando sobre todo, de un lado, una serie de gobiernos autoritarios, dictatoriales, la mayor parte de ellos militares, apoyados directamente por Estados Unidos, y por el otro, movimientos guerrilleros, normalmente apoyados bien por la Unión Soviética, bien directamente por Cuba, a la que me referiré todavía con más amplitud, y desde luego también con una inspiración china, aunque no haya realmente un financiamiento chino, pero hay la inspiración china que va a desatar movimientos de corte maoísta también en América Latina. Entonces estamos en un campo de batalla en el que México parece sustraerse. Es una especie de paraíso de calma comparado con casi todo el resto de América Latina. Esa estabilidad que proporciona el régimen de la Revolución Mexicana va a ser capital también para Estados Unidos, para entender a México como una zona de influencia que no puede perderse en ningún sentido. También por eso la acción de Estados Unidos, acción directa o acción indirecta, también a través de sus órganos de inteligencia, particularmente la estación de la CIA en México, va a ser clave para entender las acciones del propio gobierno mexicano frente a la revuelta estudiantil. En este ambiente de Guerra Fría hay otros dos polos que en ese momento son cruciales para entender el mundo intelectual de entonces. Por un lado, por supuesto, la Revolución Cubana. Revolución Cubana que tras un inicio que incluso Estados Unidos llega a considerar positivo, rápidamente cambia hacia la orientación marxista y representa justamente el único espacio durante ese tiempo, luego tendremos Nicaragua, pero en ese momento es el único espacio donde la Unión Soviética tiene influencia directa en América Latina y es una base de operaciones que provocará toda una serie de conflictos, vaya de cochinos en la época de Kennedy, y será una permanente preocupación de Estados Unidos, incluso hasta el día de hoy. El otro foco intelectual, bueno, un hecho clave que va a desatar todo un movimiento intelectual, por supuesto, también es Vietnam. Vietnam, en donde Estados Unidos releva a Francia de alguna manera como potencia colonial, en donde Estados Unidos va a implicar por primera vez desde la Guerra de Corea tropas directamente estadounidenses, lo cual va a generar toda una serie de reacciones, no solamente en Estados Unidos, donde muchos movimientos estudiantiles tendrán como centro, más que cualquier otra cosa, la oposición a la guerra de Vietnam, sino que esa oposición a la guerra de Vietnam, en esa época que también es la de la descolonización, va a generar protestas en todos los demás lugares donde es posible, incluyendo, por supuesto, también México. O sea, Vietnam y Cuba como estos dos focos de atención también del mundo intelectual en ese momento. A este, digamos, contexto internacional hay que añadir otro elemento clave de la época intelectual de entonces, lo que hemos dado en llamar contracultura.
Esta contracultura que surge desde los años 50, pero que sobre todo va a tener su apogeo precisamente en los años 60 y principios de los años 70. ¿Por qué contracultura? Porque es una cultura que se asume contraria justamente a la cultura que se imagina dominante en ese momento. Recuerden que estamos en ese mundo posterior inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, gobernado por los victoriosos en todos los sentidos, tanto las potencias victoriosas, la Unión Soviética y Estados Unidos, como directamente por líderes que participaron todavía directamente en la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en De Gaulle directamente en Francia. Es decir, se percibe una especie de cultura oficial que sigue siendo sintiéndose legitimada por el triunfo en la Segunda Guerra Mundial y que en base a eso alienta toda una serie de prácticas autoritarias, sobre todo hacia muchos sectores de la sociedad en todas partes del mundo. Incluso en el orbe democrático se va a ver esto claramente en una división entre estos viejos gobernantes que vienen desde la Segunda Guerra Mundial y los jóvenes que no encuentran claramente espacios de participación política. Ahora, no solo los jóvenes, pasa con las mujeres, pasa evidentemente con otras minorías. Pasa también, por supuesto, por toda la serie de movimientos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, precisamente contra la segregación. Otro elemento que va a ser claramente importante en el 68, toda esta lucha por los derechos civiles que va a animar también en buena medida el receptáculo intelectual de los movimientos estudiantiles que se desarrollarán a lo largo de ese año, con la figura clave de Martin Luther King, que será asesinado precisamente entonces, y con muchos otros movimientos derivados que van de ello al Black Power, a Malcolm X, a vertientes más radicales en busca de derechos para las minorías. Este ambiente de contracultura está marcado sobre todo por la cultura juvenil, que nace específicamente sobre todo con la música. Es a partir del nacimiento primero del rock and roll con Elvis Presley y otros, pero sobre todo a partir de los años 60 con toda una serie de grupos, los más conocidos de los cuales pueden ser los Beatles o los Rolling Stones, que empieza todo un movimiento juvenil que por fin encuentra un espacio de expresión en sociedades profundamente cerradas a través de estos grandes figuras de la música pop y en los conciertos que van a llevarse a cabo a lo largo de esta época y que el propio sistema percibe ya como inquietantes, sino directamente peligrosos. Imaginar el espacio público tomado por jóvenes, así sea para escuchar música, es una preocupación ya constante de esta serie de gobiernos y lo va a ser claramente en el caso mexicano. Pero a la música le sigue toda otra serie de prácticas. El surgimiento primero de los hippies y luego directamente del movimiento hippie, un movimiento que tiene hondas raíces en el pacifismo de esos años, que busca justamente oponerse a la guerra de Vietnam, pero también en esa eclosión juvenil que va a llevar hacia dos cosas también centrales para entender estos movimientos estudiantiles. Por un lado, la libertad sexual ya reivindicada por los jóvenes, gracias también en buena medida a lo largo de estos años a la invención de la píldora, que será otro elemento central para entender también los movimientos feministas de ese momento. Entonces tendremos ahí otra vez un caldo de cultivo importante en la libertad sexual y por el otro en el uso de las drogas, en toda una cultura de las drogas que viene, digamos, acentuada por una figura tan polémica en esos años como Timothy Leary, pero que reivindica ese uso de drogas. En el caso de México, sobre todo se tratará en esos años específicamente de la marihuana. Prácticamente, hablando con muchos de los miembros del Consejo Nacional de Huelga, no usaban ninguna otra droga en ese momento, pero sí, evidentemente, la marihuana asociada, además, muy tradicionalmente a la propia cultura mexicana. Tenemos pues entonces estos elementos internacionales que van a ser clave para entender ese desarrollo intelectual de la época. Y por supuesto, eso provoca también, en el caso de América Latina y particularmente de México, el surgimiento de un tipo específico de intelectual público.
una figura que América Latina copia directamente del modelo francés. Estamos evidentemente en la zona de influencia intelectual todavía de Francia, es mucho más poderosa que Estados Unidos para nosotros en ese momento. La formación de los escritores está más ligada a la cultura francesa que directamente a la estadounidense. Y las figuras intelectuales, estos popes o gurús que se asumen como voceros de la sociedad, van a ser claves. Casi todos ellos directamente simpatizantes de la izquierda en sus distintas vertientes. Desde aquellos que son directamente comunistas y apoyan directamente a la Unión Soviética de entonces, a quienes simpatizan con el lado maoísta o con las guerrillas que están surgiendo, hasta quienes simplemente tienen una posición más cercana a lo que ahora llamaríamos socialdemocracia. Es decir, un espectro sumamente amplio, pero que va a ser muy representativo. En la sociedad cerrada latinoamericana y particularmente mexicana de entonces, se establece una relación sumamente extraña, sumamente perversa, sumamente rara, sumamente radical entre los intelectuales y el poder. Es una relación de admiración, envidia y miedo simultáneas y mutua. Por un lado, el poder, el gobierno, viene de la tradición revolucionaria, de una enorme cantidad de intelectuales que de un modo u otro apoyaron esa tradición revolucionaria y se sienten legitimada precisamente por muchos de estos intelectuales que en muchas ocasiones van a ocupar puestos públicos directamente en el gobierno. Esta serie de gobiernos de esa época entonces mantiene una relación curiosa, ambigua, con la clase intelectual mexicana. Una relación que es de admiración, ciertamente, hacia muchos, y por eso muchas de las acciones que tomará el gobierno, pero también de un enorme miedo. En una época donde los medios de comunicación están prácticamente todos controlados directamente o indirectamente por el poder político, por el partido hegemónico, por el PRI, uno de los pocos espacios de libertad intelectual y por lo tanto uno de los pocos espacios en donde se discute lo que ocurre es precisamente en ese ambiente intelectual que el poder priista mantiene un poco a raya, pero le permite una libertad muchísimo mayor, por ejemplo, que a los periodistas. Un periodista no puede publicar cualquier cosa en esa época, hay una censura clara, en cambio los intelectuales su margen de libertad es mucho mayor, pero siempre con un límite que tiene que ver cuando el poder político se siente directamente amenazado. En ese caso, el poder no duda en recurrir no a la zanahoria, sino al palo. O sea, siempre se trata primero de tratar de cooptar a los intelectuales del momento, en acercarlos de un modo u otro, ofreciéndoles bien puestos políticos, bien puestos en el servicio diplomático, puestos culturales o directamente una serie de prebendas. No existe el FONCA, pero existen otras maneras, digamos, de cooptación en la época, o si no viene directamente la amenaza que llega incluso claramente hasta la cárcel, en el caso de aquellos que se perciben como intelectuales directamente queriendo desestabilizar al régimen priista. Esta lógica se va a mantener y va a ser todavía mucho más poderosa a lo largo del 68. En el 68 los intelectuales sí van a ocupar una posición clave para el movimiento, para entender el movimiento, para darle valor al movimiento y también, por lo tanto, van a convertirse en los primeros culpables del movimiento estudiantil mexicano y es a lo que me refiero ahora. No voy a hacer ni siquiera un rápido recuento, digamos, del régimen priista de entonces, simplemente decir que a principios de año, a principios del 68, el régimen priista por lo único que está directamente preocupado es por la celebración de las Olimpiadas. Se trata de la primera vez que un país del tercer mundo, un país en vías de desarrollo, para no decirlo tan mal, pero en esa época tercer mundo tiene hasta connotaciones positivas que ya hemos olvidado, tiene una obsesión. El régimen priista tiene la obsesión, y la tuvo hasta la época de Salinas, de presentarse ante el mundo como finalmente un país civilizado, un país más o menos democrático, un país con cierta cantidad de libertades mayores que la que tienen los regímenes dictatoriales o militares contemporáneos de la época, y por lo tanto que quiere exhibir
tanto el crecimiento económico, el llamado milagro mexicano, como esta paz social. Si algo vende el PRI durante esta época, y es algo que probablemente ya se nos ha olvidado porque hemos perdido justamente eso, es la paz social. A cambio de esta restricción de libertades, sí se establece un pacto entre la sociedad civil, incluso los intelectuales, con el régimen priista. Preservar la paz a cambio, precisamente, de estas libertades mermadas, no completas, pero mayores que la de muchos otros países de América Latina. La forma de presumir precisamente ese crecimiento económico, esta paz y estas libertades, se trata siempre con eventos internacionales relevantes, que en esta ocasión es las Olimpiadas, pero que podemos ver mucho más recientemente con el Tratado de Libre Comercio, es decir, cómo integrarnos finalmente este México que había sido visto como exótico, salvaje, revolucionario en el concierto de las naciones. El presidente López Mateos es el que, presidente viajero, presidente simpático, probablemente uno de los presidentes más queridos del régimen priista, que sin dejar de lado el autoritarismo tenía una vena mucho más abierta, que venía de haber participado en el movimiento por la autonomía de la universidad con Vasconcelos, consigue su gobierno que las Olimpiadas le sean dadas directamente a México y será entonces la oportunidad de hacerlo. Cuando finalmente, en la lógica de la sucesión, López Mateos se inclina por su secretario de Gobernación, por Gustavo Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, en cambio, no tiene simpatía alguna por tratar de organizar unas Olimpiadas. O sea, es lo que menos hubiera querido, sabe que es un problema y, sin embargo, pues ya no tiene más remedio que hacerlo y preservar ese espacio de la exhibición de la normalidad mexicana. Esta va a ser una fecha límite. El 12 de octubre, que se escoge lo que entonces se llamaba Día de la Raza, Descubrimiento de América, se establece como fecha de inauguración de las Olimpiadas. Y por lo tanto, esa es la fecha límite para todo lo que va a ocurrir en el 68. Si algo el poder priista no va a permitir en ningún caso, es la disrupción de las Olimpiadas. Unas Olimpiadas que además, en el contexto de esa primera globalización, posterior a la Segunda Guerra Mundial, van a ser transmitidas por televisión en vivo a muchísimos países del mundo. Es decir, lo que se juega ahí es una especie de imagen simbólica de México y eso el gobierno mexicano no va a permitir la menor disrupción. Hasta los estudiantes, hasta los intelectuales, los maestros saben que esa es la fecha límite. Por eso entre el 2 de octubre y el 12 hay tan poco tiempo. Fue la estrategia, digamos, represiva final para llegar a unas Olimpiadas que se celebraran sin ninguna perturbación. ¿Qué pasa en los primeros meses del 68? Empiezan movimientos estudiantiles o movimientos civiles en otras partes del mundo. En este mundo bipolar, paralelamente tenemos los casos, podríamos hablar de otros, pero sobre todo para ejemplificarlo, el Mayo francés y la Primavera de Praga. Dos movimientos distintos, dos movimientos, sin embargo, que comparten el mismo espíritu antiautoritario. O sea, la idea de poder abrir espacios de participación democrática, abrir espacios de participación política para los jóvenes, en un régimen que era muy cerrado, como el régimen comunista de Checoslovaquia de entonces, buscando entonces con Dubček ese socialismo de rostro humano, o en el caso de Francia, directamente atentando contra lo que parece ese orden autoritario, anquilosado, y buscando entonces los jóvenes espacios simplemente de participación política posible, de reforma de las universidades y del sistema educativo francés, que era y sigue siendo claramente rígido. ¿Qué pasa mientras tanto en México? En México se lee estos dos movimientos como algo sumamente ajeno y extraño. La reacción inmediata de los políticos mexicanos frente y de los comentaristas del lado del gobierno mexicano hacia lo que ocurre en las calles de París o en las calles de Praga es decir, sí, esto es terrible, pero eso pasa allá. Eso no puede pasar en México, claramente lo dice, no puede pasar nada así en México porque en México ya pasó la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana ya cumplió todos esos anhelos, como queda claro, que no van a volver a ocurrir en cómo está pasando en Francia o en Praga. Sin embargo, va a ser muy importante la manera como los intelectuales mexicanos de entonces van a abordar ambos fenómenos.
Para eso hay que decir que los espacios de participación de los intelectuales entonces están sobre todo en los suplementos literarios, algo que en nuestra época prácticamente ha desaparecido, bueno, ya casi ni periódicos hay, pues menos suplementos literarios, que tienen realmente un peso porque sí hay un espacio de libertad distinta que en cualquier otra sección de los periódicos de entonces. Espacios de participación en esos suplementos literarios, que serán sobre todo el suplemento literario de la revista Siempre, La Cultura en México, el suplemento literario del periódico El Día, un periódico asociado más a la izquierda que otros, y las páginas culturales de los otros periódicos, particularmente de Excelsior, de Novedades, mucho más que otros periódicos como El Universal. Ese espacio va a ir siendo ocupado por las distintas generaciones intelectuales mexicanas para ir expandiendo y comentando lo que va pasando en la época. Algo que es interesante del 68 es que hay muchas generaciones intelectuales en activo. Recordando, digamos, simplemente la clasificación de Enrique Krause en las 4 estaciones de la cultura mexicana, ahí están claramente en activo miembros de estas distintas generaciones desde las primeras de principios de siglo. Es decir, vamos a tener en activo representantes de la llamada generación del Ateneo de la Juventud, es decir, figuras como Martín Luis Guzmán, o Alfonso Reyes en menor medida, pero sobre todo Martín Luis Guzmán va a ser una figura importante en el 68 en algún sentido. La generación posterior, la generación del 29 en sus 2 promociones, pero sobre todo la generación de contemporáneos, vamos a tener también representantes de ellos, pensemos en Salvador Novo, digamos como un ejemplo claro, luego miembros de la generación de Taller, la generación, digamos, de Octavio Paz de un lado, de José Revueltas del otro, de Agustín Yáñez paralelamente, y algunas figuras que no van a tener un desarrollo político importante, pero que no dejarán de ser importantes en el mundo intelectual de entonces, como el propio Juan Rulfo. Luego tendremos, por encima de todo y en un papel activísimo, a la generación llamada de medio siglo de Casa del Lago, de nuestra Casa del Lago de la universidad. Una generación que surge al calor de la revista de la universidad, de difusión cultural de la UNAM, que entonces estaba en manos de Gastón García Cantú, y de la Casa del Lago que dirigía Juan José Arreola. Una generación que tiene como cabeza emblemática a Carlos Fuentes, pero en la que están también figuras como Sergio Pitol, como Juan García Ponce, como Juan Vicente Melo, y algunos un poco más jóvenes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska. Y luego tendremos todavía una siguiente generación en activo en esos años, muy jóvenes, la generación que Margot Glantz bautizó como la Onda, figuras como José Agustín o como Gustavo Sáenz, que van a tener también una participación importante en la vida intelectual del 68. Hito importante es, por lo tanto, ya en el suplemento La Cultura en México de Siempre, que dirigía ese gran creador de suplementos literarios, uno tras otro, que fue Fernando Benítez, y en el que colaboraban casi todos estos miembros de los que les he hablado, pero con especial énfasis la generación de medio siglo. Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce van a ser intérpretes claros del ambiente intelectual del momento. Van a ser los difusores y van a tratar de interpretar lo que pasa, por ejemplo, en el Mayo francés. Es muy conocido la serie de reportajes que lleva a cabo Carlos Fuentes, que en realidad está en Londres, pero viaja en algún momento a Francia para ver directamente en las calles el movimiento estudiantil francés, y muchos jóvenes de entonces leen esos suplementos, se enteran de otra manera, y no por la prensa oficial, sino por los intelectuales, de esa expansión de lo que está ocurriendo entonces. Ahí está, digamos, un primer jaloneo de los intelectuales para tratar de mostrar que en México esos movimientos no son desestabilizadores provocados por el comunismo, o a la inversa provocados por toda la serie de teorías de la conspiración que están en marcha entonces, sino directamente como movimientos democratizadores, incluyentes, diversos y críticos. Finalmente, así interpretan estos intelectuales lo ocurrido en Francia, en Checoslovaquia, en otros lugares.
critican enormemente a Estados Unidos y su posición imperialista. En esa época se llamaba el complejo militar industrial, lo que se percibía no como una democracia, sino como un sistema que parecía democrático, pero en realidad estaba gobernado por esta serie de empresarios y militares coaligados, que es como se veía desde la izquierda a los Estados Unidos de entonces. Todo esto va pasando por las páginas de los suplementos y particularmente las de la cultura en México, que son las más vivas y las más libres de entonces, gracias al director José Pagés Yergo, que da una enorme libertad a los intelectuales del momento. Así llegamos a julio del 68. Julio del 68, que poco a poco nos vamos acercando, no pasando de la primavera, que fue en Praga o en París, a ese cálido verano mexicano de entonces, cálido porque va a ser el nacimiento del movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que nace, no voy a hacer historia general del movimiento, voy a contar un poco cómo lo ven los intelectuales de entonces. Nace simplemente con esta pelea entre la Vocacional 4 y la preparatoria privada Isaac Ochoa Terena en la Ciudadela, que es brutalmente reprimida por la policía. A eso vendrá la lógica que se va a ir aplicando a lo largo de todo el año. Es una lógica simplemente espiral. A un acto de represión viene una protesta, viene un acto de mayor represión, viene una protesta mayor, un acto de represión mayor, una protesta mayor, y así seguirá el movimiento estudiantil mexicano hasta el 2 de octubre, en donde la represión va a alcanzar su momento más sangriento y terrible. Y así es como lo van viendo los intelectuales de entonces. Van viendo la manera como este movimiento, que nace como una simple protesta por haber sido golpeados y apaleados, termina convirtiéndose en un movimiento que busca algo mucho más que eso. Antes, digamos, de ir ya hacia esos meses, sobre todo agosto, septiembre del 68, decirles cómo se comportaron más o menos estas distintas generaciones intelectuales en el movimiento. Creo que podríamos definir más o menos 3 tipos de conducta clara. Está, por un lado, aquellos intelectuales que apoyan directamente las acciones del gobierno, sea porque comulgan con ellas o sea porque directamente son funcionarios de ese gobierno. Tenemos un segundo espectro, el de los que apoyan directamente a los estudiantes, que tienen un ánimo revolucionario, que ciertamente están buscando que la protesta estudiantil se convierta en un movimiento mayor que pueda, como en otros lugares, cambiar directamente de régimen, pero serán los menos. Y tenemos sobre todo en medio este espectro de intelectuales que simpatizan con el movimiento estudiantil, el movimiento social posterior, que lo interpretan, que le dan una mirada distinta, que rompen con los prejuicios que quiere el gobierno o la verdad oficial directamente asociar con los estudiantes, y por lo tanto, al interpretarlo y difundirlo, ayudan a convertirlo en un movimiento no estrictamente estudiantil, sino en un movimiento social de mucho mayor alcance. ¿Quiénes están más o menos de cada lado? Esto es ya como si fuera una especie de historia de familia e ir viendo cómo se portaban cada uno de ellos. En el lado directamente del gobierno tenemos muchos de los mayores, figuras, por ejemplo, como Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, gran novelista de la Revolución, que dirigía en ese momento la revista Tiempo, que era directamente financiada por la Secretaría de Gobernación. Entonces, claramente va a ser uno de los intelectuales que apoyarán la acción del gobierno en todo momento. Está el caso de Salvador Novo, que no recibe tantos incentivos del gobierno, pero que se ha ido haciendo cada vez más conservador, de ser el joven más disruptivo, más perturbador como poeta joven en la generación de contemporáneos, desde que publica sus 20 poemas, se convierte ya de viejo un poco en lo contrario. Él va a ser el que famosamente diga el 3 de octubre que ha sido una gran noticia lo ocurrido el día anterior. Entonces tenemos esta serie de figuras, por ejemplo, en el entorno del gobierno o directamente asesorando al gobierno. Ahí tendremos los que son directamente funcionarios. El secretario de Educación de entonces, Agustín Yáñez, el gran novelista de esas generaciones posteriores, de Al filo del agua, que es nombrado secretario de Educación y quien lleva las riendas de la cultura en México en ese momento, que es el gran crítico literario
José Luis Martínez, que es el director entonces del Instituto Nacional de Bellas Artes. No existía ninguna otra institución cultural como Conaculta o la Secretaría de Cultura. O figuras que están en el entorno de la eminencia negra cercanas al poder, Emilio Uranga, uno de los miembros del grupo Hiperión, que va a tener también una acción directa, porque ese es de los pocos que son directamente escuchados por el presidente y por el poder en esos años. En el otro extremo, la figura clara, emblemática, evidente de un intelectual que apoya directamente a los estudiantes, que viene aquí a la universidad, que se encierra con ellos, que participa en todas las asambleas, es por supuesto la de José Revueltas, estricto contemporáneo de Octavio Paz, que siguen siendo amigos hasta la muerte de Revueltas, pero que están en extremos políticos cada vez más distanciados. No tanto en ese momento. Bueno, Revueltas ha tenido toda una historia en la cárcel, ha tenido una historia con el Partido Comunista, del que es expulsado, readmitido y heterodoxo permanente, y que va a asumir además él la responsabilidad de lo ocurrido en el 68. Una vez pasado el 2 de octubre, él va a decir que él se asume responsable y va a volver a ser encarcelado. Pasó más tiempo fuera en la cárcel que fuera de la cárcel. Y luego, otra vez, en el centro, estas figuras a las que me he referido, que son los que simpatizan con el movimiento, que van desde Octavio Paz o Carlos Fuentes, Octavio Paz siendo funcionario, es en ese momento embajador de México en la India, hasta todo este grupo de la generación de medio siglo que va a ser tan importante para la interpretación del mismo. Monsiváis, Pacheco, Poniatowska, García Ponce y muchos otros que colaboran en el suplemento de la revista Siempre. Empieza pues el movimiento estudiantil, me voy a ir un poco más rápido. Empieza el movimiento estudiantil y rápidamente, muy rápidamente, estos intelectuales comienzan a interpretarlo y a decir claramente que no se trata de un movimiento de infiltrados comunistas, que no se trata de un movimiento subversivo, que se trata de un movimiento legítimo que simplemente aspira a que no haya tanta represión contra los propios estudiantes. Cuando finalmente surge el pliego petitorio, ustedes saben, se trata de un pliego petitorio sumamente pragmático. Los líderes de entonces no quieren verse asociados con el Partido Comunista. Pese a que el Partido Comunista tiene una participación importante, finalmente el Consejo Nacional de Huelga asume este pliego petitorio que lo que pide son cosas sumamente razonables. La extinción del delito de disolución social, la investigación de los hechos de represión, el fin del cuerpo de granaderos, en fin, una serie de medidas que parecen muy pragmáticas, pero que gracias en buena medida a los intelectuales de esta parte intermedia, son interpretadas sobre todo como un movimiento antiautoritario, como un movimiento que busca el deslinde de responsabilidades de la autoridad, es decir, que a la autoridad le aplica un límite desde la sociedad civil, que es algo que el régimen priista en ese momento no permite, porque el régimen priista asume que ellos son la sociedad civil también. Así se va a ir desarrollando el movimiento hasta llegar al 2 de octubre. Van a ir apareciendo piezas de muchos de estos escritores e intelectuales que a contracorriente de la prensa más oficialista de entonces, abren luz sobre lo que verdaderamente significa el movimiento estudiantil y lo que sigue hasta el día de hoy siendo tan importante como disparador de los movimientos de ciudadanía posteriores. Sin eso, sin esa interpretación abierta y amplia, quizá no lo viésemos tan claramente así. Por eso el papel de los intelectuales en ese momento, de los intelectuales críticos, se vuelve tan relevante. Llegamos entonces, digamos, a los meses de septiembre y de octubre, estos meses complicadísimos, estos meses que significan la vulneración de la autonomía de la universidad, la participación destacadísima del rector Barros Sierra, la marcha del silencio, la serie de marchas que se van a ir llevando a cabo posteriormente a esta, los mítines y las maneras como los estudiantes, sobre todo, buscan protestar contra la represión. Por supuesto, en el grupo de estudiantes hay desde los más moderados hasta los más radicales, y aquellos que incluso pensamos, o muchos historiadores siguen pensando, que eran directamente infiltrados por parte del gobierno. Entonces hay acciones que de repente se salen de control, acciones como el
poner la bandera de huelga en el asta en vez de la bandera nacional, como pedir un diálogo público directo con el presidente, cosas que evidentemente eran casi imposibles de soportar en esos años y que provocan la reacción contraria del gobierno. El agrupamiento, estamos en un sistema netamente corporativo, sindicatos, trabajadores del Estado van a estar siempre siendo acarreados, directamente llevados, para mostrar que el régimen tiene una potencia civil mucho mayor que la de los estudiantes. Es una cuestión que intentan mostrar como percepción. Claro, a veces no funciona. O sea, cuando el acto de desagravio a la bandera en el Zócalo, muchos de los sindicalizados, muchos de los trabajadores del Estado que van gritando, no vamos, nos llevan, o van haciendo B como si fueran borregos, como la famosa pieza de Francis Alice, que probablemente ustedes conozcan, que realmente puso borregos en el Zócalo. Los intelectuales claramente intentan ir denunciando estas acciones del gobierno, esta manera en que el gobierno priista de entonces claramente intenta enmascarar la realidad con las palabras. O sea, el discurso que quiere aniquilar el gobierno, sobre todo la idea de que ellos no sean legítimos. Se trata de una lucha claramente dialéctica sobre la historia que se está escribiendo en ese momento y sobre la que el gobierno quiere dar una verdad histórica oficial, como hasta el día de hoy en prácticamente todos los temas. Es decir, la idea de que la verdad solo está del lado del poder y la verdad no puede estar del lado de quienes se enfrentan al poder. No sigo porque ya no tengo tanto tiempo y quiero llegar a una parte final que va a ser muy destacada en la participación intelectual. Llegamos así al 2 de octubre. 2 de octubre del 68, en donde faltando 10 días para la inauguración de las Olimpiadas, claramente hay la decisión del gobierno de ya aniquilar por completo al movimiento estudiantil. Aniquilarlo y lograrlo. No me voy a poner a discutir, lo han discutido en muchas otras mesas, cómo ocurre, por qué ocurre, quiénes son los protagonistas de esto, qué lados son en el gobierno los más duros y cuáles los más flexibles, pero sobre todo el resultado es absolutamente claro. Se decide desde el poder, asumiendo el propio presidente Díaz Ordaz, la responsabilidad de frenar por completo el movimiento estudiantil para que no perturbe las Olimpiadas. A diferencia, digamos, de lo que ha dicho Vargas Llosa, que México es la dictadura perfecta, o de la corrección de Enrique Krause, que la llama dicta blanda, yo creo que el régimen priista de entonces era más bien otra cosa. Era un régimen autoritario, sin duda, de partido hegemónico, pero me parece que era más bien algo semejante a lo que yo llamo una dictadura ocasional. Es decir, solo cuando el régimen se siente directamente amenazado, se convierte directamente en una dictadura. Si no, es un régimen autoritario que permite una serie de libertades un poco mayores que la de casi cualquier otro régimen de América Latina e incluso algunas que son paralelas a las que ocurren en los regímenes del estado de bienestar en Europa o en Estados Unidos. Pero cuando se siente amenazado, el poder no duda en convertirse en una dictadura. Y el 2 de octubre, el gobierno mexicano se convierte claramente en un gobierno dictatorial. Ustedes pueden ver, es pasmoso, como ese espacio de discusión y libertad intelectual que tenían al menos los intelectuales y unos pocos respetados periodistas, algunos ya olvidados, pero muy importantes entonces, como José Alvarado, desaparece casi por completo. O sea, el control de los medios se vuelve absolutamente estricto, incluso ya también el de los suplementos culturales. No hay libertad de expresión alguna, no se puede hablar de lo ocurrido el 2 de octubre más que en los términos que fija la verdad oficial. No hablemos, por supuesto, de los medios electrónicos, cuyo control es todavía mucho más severo, pero incluso en los medios impresos, en aquellos donde había mínimos ámbitos de libertad, casi no queda ninguno. Claro, queda la famosa caricatura de Abel Quesada, ¿no? Completamente negro en Excelsior. En el Excelsior de Julio Scherer, nada más hay que decir que Julio Scherer acababa de llegar a Excelsior, no es todavía el Excelsior de Scherer mítico que es posterior al 68, es un espacio de libertad, pero todavía no demasiado amplio. Y de pronto no hay nada más en el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil es brutalmente reprimido y destruido por completo. O
O sea, tras el 2 de octubre, los muertos en la Plaza de las Tres Culturas, la enorme cantidad de estudiantes y líderes detenidos, no queda nada en los medios, no queda nada en la discusión pública del movimiento en los siguientes meses y hasta el fin del régimen de Díaz Ordaz. Nada, quiero decir prácticamente nada. No hay posibilidad de enfrentarse a la verdad oficial. El control se vuelve absoluto, excepto en un punto que no deja de ser interesante. Ese único punto en el que el control no se vuelve absoluto es en la poesía. O sea, el dominio de la poesía, como evidentemente a los censores y al gobierno le parecía irrelevante, o sea, ¿quién le iba a importar lo que decía un poema?, se convierte en el único espacio de expresión de la protesta frente a la represión del 2 de octubre. Hay un primer caso antes del célebre poema de Octavio Paz. Déjenme leérselos. Bueno, si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, pero un poema, digamos, en cualquier caso, de Jaime Reyes, que es quizá el primero que aparece ya todavía antes del 2 de octubre. Sin embargo, viene el caso Paz, del que hablaré no demasiado, porque no tenemos ya tanto tiempo, pero que en cualquier caso es emblemático. Octavio Paz es embajador en la India. Después del 2 de octubre empieza a recibir noticias, sobre todo de la prensa internacional, de lo ocurrido el 2 de octubre. Y él hace dos cosas. Renuncia a la embajada en la India, técnicamente se pone a disposición, pero eso significa que renuncia efectivamente a su puesto en la India, aunque no a su carrera diplomática, y envía una carta para no participar en la Olimpiada Cultural que se organizaba paralelamente al movimiento, a las Olimpiadas, y envía un poema que va a ser el detonador, aunque les digo hay alguno anterior, es el detonador de todo lo que vendrá después de la poesía del 68, que es posterior sobre todo al 2 de octubre. Y que empieza con este poema. ¿Cuál es la actitud de Paz? Más allá de lo que cualquiera pueda pensar, digamos, de la actitud posterior de Paz frente a la izquierda, el gesto de Paz sí es absolutamente digno y relevante. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que nadie más en todo el gobierno mexicano renunció a nada. Nadie, ninguno. El único que lo hizo fue Octavio Paz. Entonces, la discusión sobre si era puesta a disposición o renuncia se vuelve irrelevante. Claro que es relevante su renuncia, por lo tanto, a la embajada en la India. Y también es relevante su poema, su célebre poema México Olimpiada del 68. La limpidez, quizás valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja, no es límpida. Es una rabia amarilla y negra, acumulación de bilis en español, extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ira vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la Plaza de los Sacrificios. Mira ahora, manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez. Aparece publicado en La Cultura en México, escrito el 3 de octubre del 68. ¿Qué pasa tras la publicación del poema de Paz? Viene, por supuesto, toda una serie de ataques directamente a Octavio Paz, que vienen desde su propio jefe, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, hasta otros miembros del gobierno mexicano y intelectuales cercanos al propio gobierno. Más drástico y terrible va a ser el ataque a Paz que viene por parte de Elena Garro y de su hija Elena Paz. Este es otro de los momentos en donde la historia familiar se convierte en historia política y en historia intelectual, y que es sumamente interesante. ¿Qué pasa aquí? Tras el 2 de octubre se detiene a varios miembros del Consejo Nacional de Huelga y particularmente uno de ellos, uno de los más radicales y uno de los que claramente se sospecha que era agente infiltrado en el Consejo Nacional de Huelga, Sócrates Amado Campos Lemus. En sus declaraciones ministeriales primero y luego directamente a la prensa,
culpa directamente a los intelectuales de la revuelta contra el gobierno mexicano y por lo tanto también de la matanza en la plaza. Recuerden que la versión en ese momento es que los estudiantes disparan primero. Entonces, ¿a quién se vuelve responsable? Según Sócrates Amado Campos Lemos, a los intelectuales. Algo que el régimen ya antiintelectual de Díaz Ordaz tenía muy claro. Otra influencia clara en el movimiento, en el mundo, había sido Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt. Marcuse, que estuvo en México, aquí al lado, bueno, aquí al lado no, allá todavía, junto a la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas, había venido a dar una charla en esos meses anteriores. Y Díaz Ordaz, en su quinto informe de gobierno, se refiere a él claramente al referirse a los filósofos de la destrucción. Bueno, si Marcuse era ese filósofo de la destrucción, ahora sus filósofos locales de la destrucción, en boca de Sócrates Amado Campos Lemos, son los intelectuales. ¿Y quiénes particularmente? El círculo al que me refiero de en medio, ese círculo crítico, por ejemplo, todos los colaboradores de la cultura en México. Tras la declaración de Sócrates Amado, él da nombres, y uno de los nombres que da es el de Elena Garro. Dar un nombre en ese momento, en esa época, era claramente peligroso. Elena Garro, que de por sí, digamos, tenía una paranoia clara, que había estado viniendo al movimiento estudiantil, que apoyaba a uno de los candidatos posibles para ser tapado y posteriormente sucesor de Díaz Ordaz, entra en un pánico atroz. Y el pánico atroz, ¿qué la hace hacer? La hace salir a declarar que no es ella la culpable, sino que los culpables son todos sus compañeros de generación o incluso los menores. Ella vuelve a dar toda una serie de nombres y otra vez el que ella los diga en ese momento implica que se trata de un peligro real. Déjame decir. Bueno, los nombres que da Elena Garro son de muchos de los que me he referido hasta ahora y que claramente se convierten en posibles víctimas de la represión del gobierno mexicano. Recordemos que también hay una anécdota que, si no fuera trágica, sería casi divertida, de cuando Juan García Ponce, que tenía esclerosis múltiple y iba en silla de ruedas, es confundido con Marcelino Perelloy, detenido, que también tenía estos mismos problemas de movilidad. Elena Paz también sale a atacar a su padre. O sea, hay una clara historia ahí de familia en la complejidad, que no me voy a referir porque es sumamente interesante, de la propia familia Paz en ese momento. También hay, por supuesto, una defensa de Paz por esos mismos intelectuales que están siendo acusados por Elena Garro. Pero de pronto los titulares de los periódicos son que los intelectuales son los responsables del movimiento y que, por lo tanto, casi hay que acallarlos. A esto responden los intelectuales como de la única manera posible que les he adelantado, y la única manera posible es con la poesía. No les voy a leer todos los poemas publicados en ese momento, pero sí unos fragmentos de unos cuantos para que se den idea del enorme, vasto repertorio de ellos. José Emilio Pacheco, lectura de los cantares mexicanos. El llanto se extiende, gotean las lágrimas allí en Tlatelolco. Porque ese día hicieron una de las mayores crueldades que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra. Cuando todos se hubieron reunido, los hombres en armas de guerra, los hombres que hacen estruendo ataviados de hierro, fueron a cerrar las salidas, las entradas, los pasos. Sus perros van por delante, los van precediendo. Es un poema largo, solo les voy a leer algunos versos iniciales de los que se van publicando. José Carlos Becerra, el otro gran poeta tabasqueño de la época, El espejo de piedra. Otra vez solamente la primera estrofa. Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, los cuchillos de jade hallaron su viaje ceremonial en boca de las ametralladoras. Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, descubrieron, aterrados, que otra vez existía ese país, aquel que ellos creyeron sepultado bajo el jade y las plumas, y los estípites y los palacios de Adamo Boari, y los desayunos en Sanborns, de su oportuna y mestiza retórica. Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, 30 años de paz, más otros 30 años de paz,
más todo el acero y el cemento empleados en construir la escenografía para las fiestas del fantasmagórico país, más todos los discursos salieron por boca de todas las ametralladoras. Juan Bañuelos, poema dedicado a Octavio Paz, no consta en actas. Les leo solo algunos fragmentos. Oh bebedor de la noche, ¿por qué te deslizas ahora? ¿Todo es igual acaso? ¿Tengo que repetir lo que el augur grabó en el silencio de la piedra curtida por el viento? Tocan a la puerta, mujer. Es la hora de los allanamientos. Y haciendo referencia a Regina, la joven que trabajaba para el Comité Olímpico Internacional que muere en Tlatelolco y cuya foto aparece en todos los diarios de la época. Políglota de 19 años, también acribillada. A ti que me haces hablar sin haberte conocido, a ti que me haces que adentre en tu silencio, que congregas las hojas a la luz de este otoño, tienes el nombre de una ternura antigua, Ana María Regina. Tu rostro frota en la ciudad, igual que el frío en una cueva. Oh amiga, ¿de qué material fuiste que las balas no destruyeron tu belleza? Gabriel Saíz, la nueva patria no cesa de solicitarnos. Asqueado de todo esto, me resisto a vivir. Ver la conciencia forzada a mendigar y la esperanza acribillada por el cinismo y la pureza temida como una pesadilla y la inquietud, ganancia de pescadores y la fe derrochada en sueños de café y nuestro salvajismo alimentado como virtud y el diálogo entre la carne y las bayonetas y la verdad tapada con el dedo y la estabilidad oliendo a establo y la corrupción ciega de furia a dos puños con espada y balanza. El altar de los muertos, Marco Antonio Montes de Oca. Recuerda, poeta, lo que el pueblo olvida. El color de la macana, el sabor del gas en la boca rota, el aire inmóvil, muerto de una directísima pedrada, el terror colgado de un hilo, el cometa azul de la vida colgando de un hilo, todas las arañas del mundo colgando de un hilo. El poeta recuerda y en la catapulta de su boca las palabras de piedra lanzan emponzoñados jeroglíficos, despeinadas blasfemias, hedores de gusanos en descomposición, vanos intentos de digerir unos hechos increíblemente más grandes que la realidad. Y hay muchos más, pero no tenemos ya mucho tiempo más. Y así termina el 68. El 68 termina con la derrota estrepitosa del movimiento. Entonces, algo que quizás no haya que olvidar. Es brutalmente derrotado de todas las maneras posibles. Las Olimpiadas se llevan a cabo con absoluta normalidad. Sabemos que hay una rechifla en contra del presidente el día de la inauguración aquí en el Estadio Olímpico, pero que desde luego no pasa en televisión. Y fuera de eso, nada perturba las Olimpiadas. Lo perturban gestos como el que vimos ayer, quienes estuvieron con los deportistas, con John Carlos, el puño en alto del Black Power, pero nada que tenga que ver con el movimiento. Hay reportajes, Oriana Falachi herida, la prensa internacional habla, pero adentro, nada. El silencio absoluto. Habrá que esperar, pues, habrá que esperar a esa cínica, hipócrita manera de reinventarse de Luis Echeverría para congraciarse con la sociedad, reivindicando el movimiento estudiantil durante un mitin todavía como candidato en la Universidad Nicolaita, o luego dejando que algunos de los exiliados regresen o liberando a algunos de los presos políticos para congraciarse con el movimiento directamente. Pero ahí tampoco va a estar. El 68 construye a partir de entonces, también de manera clave por los intelectuales, una historia distinta. No la historia de la estrepitosa, brutal derrota del 2 de octubre, sino la historia de la resurrección de eso que podríamos llamar espíritu del 68 o ánimo del 68. Es decir,
la reivindicación de un movimiento que con la matanza rompe por completo el pacto establecido entre la sociedad mexicana, la sociedad civil y su gobierno. Ese pacto de paz social que no era completo, sabemos de la represión que existía en otros momentos, pero que queda claramente ahí. Un movimiento que, por lo tanto, frente a esta brutalidad, generará nuestros movimientos guerrilleros de un lado, pero también inspirará todas y cada una de las siguientes luchas por mayor ciudadanía que tenemos desde entonces. Cuando ideamos de alguna manera este coloquio, Ricardo Rafael, que está aquí, y yo, esta era la parte que nos parecía medular para entenderse 50 años desde el 68. Cómo la derrota se convierte, a fin de cuentas, en una serie de difíciles, arduas, complejas, parciales victorias. Parciales victorias que tienen que ver con la transformación política y las distintas reformas políticas, con la participación de las mujeres, con el movimiento que entonces no se llama LGTB, sino directamente gay, con los derechos para las minorías, con la ampliación de ciudadanía de muchos otros sentidos, conseguida a lo largo de estos 50 años. Es decir, que si nosotros vemos ahora a la distancia el movimiento del 68, sí hay que reconocer que muchos de los ideales que encarna no solo el movimiento como tal, sino el espíritu del 68 que prolonga y reivindica una derrota en estas victorias parciales, tenemos ciertamente que verlo como el hito que fue para la sociedad mexicana, que lo considera así. Aquí no ha ocurrido lo que en Francia, no ha ocurrido lo que en Francia, que ha habido sobre todo hace 10 años con el gobierno de Sarkozy, ese intento de criticar al máximo la pensée 68, el pensamiento del 68, y achacándole todas las culpas de la democracia francesa, todos los errores al movimiento del 68, como intentó hacer la derecha intelectual francesa hace 40 años y que todavía en alguna medida lo ha hecho este año, pero mucho menor. En México no, ni siquiera la derecha, porque intelectuales de derecha no había habido durante todo este tiempo, pero incluso aquellos más cercanos a la derecha o que se asumen liberales o de centro, aún así reivindican el movimiento estudiantil como este generador del impulso de la ampliación de la ciudadanía. Entonces, en una medida, el movimiento del 68 triunfa hasta el día de hoy en ese sentido simbólico, en el sentido simbólico de ensanchar esas libertades de las que gozamos. Pero por el otro lado, tenemos que ver también lo más negativo. Si recordamos las peores imágenes del 68, son los tanques aquí en Ciudad Universitaria, los coches militares allá en el Instituto Politécnico Nacional, cosas que no se veían desde la Revolución Mexicana, porque se asumía que el ejército tenía un papel solamente institucional y nunca de actuar en tiempos de paz. Bueno, así debería ser hasta el día de hoy, pero bueno. Esas eran las peores imágenes. Y luego, la matanza del 2 de octubre y los presos políticos de entonces. Una matanza que en las cifras que vuelan de un lado a otro y que no acabamos del todo de tener y que ahora queremos justamente que sea mucho más claro saber cuál es ese número. Ayer mismo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas allá en Tlatelolco estuvo hablando sobre precisamente la responsabilidad del Estado frente a esas víctimas, pero tenemos que saber cuáles son esas víctimas todavía. Este es un número que ha fluctuado entre 120 y 300 muertos. ¿Quién de los jóvenes del 68 podía haber imaginado que 50 años después lo que íbamos a tener es no unos tanques y unos coches de combate en las dos universidades más importantes del país, sino tanques y coches de combate en la mitad del territorio nacional, donde se ha vuelto la normalidad y en donde la Ley de Seguridad Interior todavía lo vuelve aún más normal? O sea, la idea de que el ejército está ahí, lo vemos claramente. ¿Quién podría haberlo imaginado? Y por supuesto, ¿quién podría haber imaginado desde el 68 que el México de 50 años después iba a ser infinitamente más violento? Que frente a las 120 o 300 víctimas en el número más alto, en estos casi ya 3 lustros, pero sobre todo en estos 12 años de guerra contra el narcotráfico, hemos acumulado en cifras oficiales 170,000 muertos. 170,000 muertos, que es imposible no
horrorizarse frente a la cifra y al mismo tiempo la cifra no nos dice nada. O sea, claro que para los que participaron en el movimiento, esta parecería una derrota mucho mayor. Es decir, sí, en el papel tenemos esas libertades por las que lucharon los jóvenes del 68. Pero hace apenas unos años, otros jóvenes volvieron a ser desaparecidos por ese mismo estamento de poder aliado a lo criminal en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Jóvenes de Ayotzinapa, estos 43, solo como emblema, 43 rostros, los 43 rostros que hoy estuvieron en la Cámara de Diputados, que en alguna medida son la metonimia de los 170,000 muertos que tenemos, más el número incontable de desaparecidos que va de 40,000 a 70,000. Para tener entonces, en esta época que reivindicamos el 68, un país lleno de cuerpos sin historia y de historias sin cuerpo. Cuerpos sin historia, los que se encuentran día a día en cada fosa, los que están en los tráilers que recorren el país, cuyas historias necesitamos reconstruir ahora, o las historias sin cuerpo, las de los desaparecidos, las historias que cuentan sus familiares, pero donde los cuerpos, como en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, no existen. O sea, si de algo debe servir la reflexión sobre el 68 hoy, no es solo para reivindicar ese momento histórico fundador que nace en una derrota, sino para que la profunda derrota de la democracia mexicana que vivimos el día de hoy pueda ser cambiada otra vez por la búsqueda de un espíritu del 68, de un espíritu del 68 otra vez que critique y se oponga a este absurdo, terrible estado de cosas. El movimiento del 68, entonces, ahora sí, volverá otra vez a ser victorioso si logramos que ese espíritu del 68 esté sobre todo en ustedes, en los jóvenes, que sean capaces de cambiar este país, que por un lado tanto le debe al 68, pero que tanto y tanto ha decepcionado al 68 con el estado de cosas en el que estamos. Muchas gracias. Su gran charla ha sido un recorrido bastante amplio y creo que puede quedar claro que los intelectuales o la forma en que incidieron no fue unívoca. Hubo sinfín de reacciones ante un sinfín de problemas inesperados, de situaciones que poco a poco iban resolviendo con los actores inmediatos. Y también a lo largo de esta charla puede quedar claro que el papel de los intelectuales no puede comprenderse sin el estudio del desarrollo de la vida cultural del país, es decir, de la imaginación y del desarrollo de la política en México, que tenía dos grandes objetivos: mantener el orden y a su vez demostrar que México era un país moderno, pero esto con la paradoja de que tenía que cumplir con los valores tradicionales. En este panorama está inscrito la incidencia de los intelectuales en el movimiento de 1968. Y ahora pasamos a la sección de intercambio de preguntas y que el doctor aquí nos brindará también su agudeza para resolverlas. Por favor, les pido que de manera muy breve solo enuncien la pregunta, así como su nombre y su escuela de procedencia en caso de ser estudiantes. Por favor. Mohamed, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Acá hace 50 años de Tlatelolco he visto que cada 2 de octubre, desde hace apenas unos buenos años, desde el año 2008, desde 40 años, mejor dicho, menos de 10 años, antes de la conmemoración, que ya estamos a unos días de que se cumplan los 50 años, el gobierno y los equipos de fútbol han querido olvidar lo que representa para nosotros, Tlatelolco. Hace 50 años, ¿qué opinas de lo que está pasando, de que ya quieren tapar el 2 de octubre con eventos deportivos y pensar que con eso representa el no olvido? Realmente el no olvido es la lucha que estamos dando hasta el momento.
En efecto, digo, el 68 se recuerda sobre todo en cada década, ¿no? Y sobre todo en las últimas, y se repite una y otra vez, Tlatelolco no se olvida. Y creo que en alguna medida es cierto, o sea, Tlatelolco y lo ocurrido ahí no se olvida. Sigue estando en este ambiente como, otra vez, el mito o el símbolo de todas las reivindicaciones y movimientos sociales posteriores. Pero ahora es mucho más importante decir que hay que no olvidar Tlatelolco, no olvidando este presente. Es decir, no hay que olvidar, por supuesto, la acción directa de represión por parte del Estado hacia los estudiantes y los participantes también, digamos, no solo estudiantes, maestros, amas de casa, trabajadores que participaron en el movimiento en el 68 y lo que eso significó para el país. Pero hay que ahora no olvidarlo en el contexto que estamos viviendo. Es decir, lo que no tenemos que olvidar, porque es lo que tenemos que cambiar ahora, es lo que está pasando con el país ahora mismo. Este no es un país normal. Este es un país en estado de emergencia, es un país con cifras de una guerra civil sin que la guerra civil esté declarada. O sea, sí tenemos que no olvidar el 68, tiene que ser no olvidar el 68 para no olvidar cada una de las muertes que tenemos en este país desde hace 12 años. Por favor. Sí. Acá. No sé si conoces la otra versión de ese episodio que contaste de Elena Garro y Octavio Paz. ¿No? A ver, dígame cuál es y a sí. lo mejor te digo si sí o si no. Lourdes Zambrano, del periódico Reforma. Los estudiosos de Elena Garro, y bueno, recientemente la han recordado, ¿no? Han investigado y mencionaron que Elena Garro no estaba de acuerdo con el movimiento porque pensaba, estoy parafraseando todo lo que dijeron, ¿no? No estaba de acuerdo con el movimiento estudiantil porque ella decía o pensaba que los estaban manipulando. No acepta acercar a, creo que es Carlos Madrazo, con los estudiantes, y cuando agarran a Campos Lemus, él hace una declaración, Elena Garro convoca a los medios de comunicación, pero no convoca a todos, no convoca al Universal, por ejemplo, ¿no? Ella hace su rueda de prensa y al día siguiente el medio que dice que Elena Garro dijo y toda la ristra de nombres es el periódico al que ella no convocó, ¿no? Entonces ahí también le crea un conflicto a ella le dicen, usted también está en peligro, y el director de la Dirección Federal de Seguridad les ofrece protección y ahí es cuando Elena, su hija, hace la carta, ¿no? Como dices tú, mezclaron ahí una cuestión familiar con una cuestión política, ¿no? Pero bueno, los estudiosos de la obra de Elena Garro fueron muy enfáticos en decir que no es así como tú dices. Bueno, no es muy distinto tampoco, ¿no? Es decir, la historia que me cuentas sí es la que conozco también. Claro, la duda está simplemente en si lo que dice el Universal corresponde a lo que realmente Elena dijo ese día a los otros periodistas o no. Pero la mayor parte de los mencionados en el artículo de la Universal ciertamente dan como válida la acusación de Elena Garro. Puede ser que no haya sido exactamente así, pero también la manipulación de la información de la época no llegaba al grado de inventarse un periodista todos los nombres. Es decir, tampoco es tan verosímil que ella no haya dicho nombres. A lo mejor no esa lista exactamente, pero es poco probable que no haya dicho algunos nombres, sobre todo por el miedo que ella misma tenía en ese momento. Y una última pregunta. ¿Quién se anima? Guadalupe Nettel. Quería saber qué es lo que pasó después de Tlatelolco cuando se aniquila todo el movimiento hasta el halconazo. ¿Qué fue lo que sobrevivió que hubo que volver a reprimir el 10 de junio? Bueno, en términos políticos, en términos intelectuales, muy rápidamente, en términos políticos, el Consejo Nacional de Huelga, los que no son detenidos,
entre ellos el doctor Gerardo Estrada, que es uno de los últimos líderes que firman el último manifiesto del Consejo Nacional de Huelga, en el que se retiran precisamente, digamos, de la acción directa política, marca justamente, digamos, el final del movimiento, ese último manifiesto firmado por el Consejo. Y hasta que termina el gobierno de Díaz Ordaz, realmente no ocurre nada que reivindique al movimiento en ningún sentido. Es Echeverría el que, en ansias de recuperar la credibilidad de la sociedad, aunque hay pruebas claras de su participación en la represión, empieza con una tímida reivindicación del movimiento que va a permitir luego, ya cuando Echeverría ya esté en el poder y asuma un gobierno priista de izquierda, es decir, un gobierno priista que intenta despegarse un poco del régimen más bien autoritario de derecha de Díaz Ordaz, acercándose a los países no alineados, haciendo una política hacia el tercer mundo, queriendo convertir a México otra vez, mismo experimento, no con las Olimpiadas, sino con él mismo como líder del tercer mundo. Va a permitir entonces un pequeño espacio en donde empezará de nuevo la actividad que reivindica el 68, es la creación, digamos, a partir de ahí, de un nuevo modelo de universidad, mucho más amplio en el que estamos hasta ahora. Y luego vendrá en el 71 el halconazo y luego vendrá el golpe Excelsior, como los otros dos hechos claros, digamos, del mandato de Echeverría, que contradice todo lo que, por un lado, dice en los hechos es lo contrario. Y otra vez, ahí quedará otra vez el fantasma del 68. Y recordémoslo, a mi generación, más o menos, tú eres un poco más joven, pero nuestra generación, el 68 no se hablaba. Todavía hasta el gobierno de Salinas, el 68 no aparece en los libros de texto, no es algo que se pueda comentar, sigue despertando una profunda incomodidad en ciertos sectores del gobierno. Luego se intenta, cuando un ex participante del movimiento, Ernesto Zedillo, que fue golpeado en la represión del Instituto Politécnico Nacional, sí intenta un cambio en los libros de texto con una enorme oposición en contra por parte del ejército. Y eso se sigue manteniendo hasta hoy. Sabemos claramente que, por ejemplo, nuestra serie Verano del 68, que Armando Casas produjo también y que ha pasado, y es otro de los hitos de nuestra celebración del 68, claramente tampoco pasó en la televisión comercial por la misma presión del ejército. Es decir, hasta el día de hoy sigue habiendo esas resistencias frente a la necesidad de volver en todos los sentidos pública a la discusión. Por eso tan importante también esta parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que por primera vez hace responsable al Estado mexicano de esas víctimas del 68. Es decir, que permitió que volviera a resurgir de alguna manera y después lo volvió a reprimir. Bueno, es que, digamos, permite Echeverría efectivamente un mayor espacio de libertad, la reincorporación de algunos miembros generacionales del 68 que van a ir apareciendo, que no estuvieron realmente involucrados, figuras como Rosa Luz Alegría, figuras como Francisco Javier Alejo, que son generacionalmente parte del movimiento, se incorporan al gobierno de Echeverría o de López Portillo. Pero, en cualquier caso, esos espacios sí hace que muchos de los líderes pasen a ocupar lugares en la administración priista posterior. Se abre un poco entonces el discurso, pero el 71 es más bien otra vez, frente a algo que se percibe como directamente un atentado a la estabilidad del Estado, otra vez el Estado vuelve a actuar así. En el caso del golpe Excelsior vuelve a ocurrir lo mismo. Frente a un periódico que se asume como enemigo directo del gobierno, hay que hacer una acción del gobierno para acabar con él. Y eso va a seguir ocurriendo, digamos, a lo largo de los siguientes años, los años de la Guerra Sucia, los años de la represión a las guerrillas y a todo movimiento de disidencia abierta contra el Estado. ¿Alguna más? Bueno, si quieres. ¿Detectas alguna equivalencia entre los intelectuales de hoy ante las atrocidades cotidianas? Digamos, hay aquí un problema doble. Por un lado está cómo se ha ido destiñendo la figura del intelectual público. Mientras en el 68, por ejemplo, los intelectuales realmente eran los únicos voceros de la disidencia posible, no había otros, y por lo tanto tenían un peso moral
y un carácter de voceros de la sociedad civil respetados unánimemente y por lo tanto también por el gobierno, respetados y temidos. Desde la transición a la democracia y la globalización, desde los años 90, la figura del intelectual público ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque la opinión se ha expandido. O sea, una de las ganancias del 68, o si lo vemos así, una de las ganancias de los movimientos posteriores que reivindican el 68 es la libertad de expresión, la libertad de opinión. Ahora todo el mundo opina de todo. En ese sentido, los intelectuales ahora su peso es infinitamente menor que el que tenían entonces. Aún así, no deja de escandalizar de todas maneras. O sea, la situación que vivimos ahora es mucho peor que la del 68 en muchos sentidos. O sea, sí se necesitaría, digamos, una conciencia más clara de esto en todos los sentidos. Ya no solo de los intelectuales, sino de la sociedad civil misma, que se expresa de muchas maneras distintas, en redes sociales, en televisión, en radio, de formas que no se podía durante el 68. ¿Alguna más? Y si no... Dado que la curiosidad no tiene límites, por favor. Derribar los muros ahora, pensar lo imposible. Bueno, parte del espíritu del 68 tiene este espíritu también utópico, que tan criticado fue justamente en Francia por anti-pensée 68, por este antipensamiento 68, es la parte utópica que en ese planteamiento francés provocaba justo lo contrario, como todo movimiento utópico, una parte también autoritaria. Pero esa parte utópica, en cambio, en el caso mexicano, la imaginación al poder, que la imaginación realmente sea la que subvierta la forma como se gobierna el país y cómo somos representados, la idea de alcanzar lo imposible, la idea de que cada uno de estos lemas que popularizó el Mayo francés sean posibles, pues hasta ahora, digamos, lo vemos en algunas medidas. Lo hemos visto en las manifestaciones por Ayotzinapa, que reivindican claramente incluso ese mismo tipo de discurso. Lo hemos visto en algunas de las que han ocurrido contra la violencia, pero, y lo hemos visto probablemente también en las elecciones de este año, con la voluntad de acabar con estos 12 años de violencia de alguna manera. Pero todavía no tenemos claramente ninguna solución a lo que está pasando ahora, ¿no? Ana, Ciencias Políticas. Solo para precisar, me da mucha curiosidad cómo el tema del 68 es tabú, ¿no? Como lo comentabas ahorita. ¿Esto específicamente es por el tema de la intervención del ejército? O sea, ¿eso lo vuelve tabú? Esto es lo que queda, digamos, afortunadamente, digamos, cada resistencia frente al 68 se ha ido limpiando en los últimos años. Y sí, la última que queda es la del ejército, porque es el mismo ejército que ahora mismo está en las calles, o sea, el mismo ejército que ahora hace labores policíacas y por lo tanto el mismo ejército que es cuestionado una y otra vez por violaciones a derechos humanos. Entonces, claro, la idea de culpar al ejército o a una parte del ejército, que es la otra manera, digamos, como se explica el 68, de lo ocurrido, no hace sino hacer un eco todavía más ominoso sobre lo que ha hecho el ejército en estos 12 años. Ahora, si me lo permite, tengo una última pregunta. ¿Sí? Sobre el balance que usted hizo sobre el aspecto positivo y negativo del 68, Gilberto Guevara Niebla, hace unas semanas en una conferencia en el Instituto Nacional Electoral, hizo o expresó una tesis que me parece bastante interesante. Parte del legado del 68, comentó, sería más que propiciar valores morales o valores políticos o libertades, heredó una estructura de debate o de diálogo que le es intrínseca una polarización entre la burocracia o intelectuales que aún no han encontrado la vía adecuada para transmitir, ¿no?, la historia y los valores que deben, ¿no?, regir nuestro comportamiento día a día, y del otro lado están los grupúsculos de izquierda con tendencias radicales que después de 68 fortalecieron, ¿no?, las distintas dinámicas de guerrillas. Dice, no nos heredaron las ideas o valores, sino una cierta dinámica de debate que aún no hemos superado y que por lo tanto no nos ha permitido generar un proyecto político a largo alcance.
no sé si estaría yo del todo, digamos, de acuerdo con la interpretación. Ciertamente sí, o sea, la herencia está también en prácticas de debate, está en la manera como el poder posterior al 68 intenta apropiarse de cierto discurso del 68 y por lo tanto quedan muchos expulsados de ese discurso que por lo visto, por lo tanto son vistos directamente como radicales. Pero esos grupos radicales no son el principal problema del país en ningún sentido al día de hoy. O sea, el principal problema del país está en el mainstream otra vez del Estado, de un Estado que con políticas absolutamente erróneas y equivocadas ha provocado el mayor desastre humanitario de México en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, sí, hay dinámicas, por supuesto, que impiden el diálogo con los sectores más radicales, pero en realidad no está ahí el problema central que estamos viviendo. El problema central que estamos viviendo es un problema otra vez que tiene que ver con la función del Estado frente a la sociedad civil. Y bueno, con esto finalizamos esta charla con el doctor Jorge Volpi, los intelectuales en el 68. También invito a todos los que nos acompañan a seguir, ¿no?, las actividades en la página de internet Cultura UNAM /M68 y también ya creo que en media hora, 20 minutos, se estrenará el documental El Grito aquí en la sala Miguel Covarrubias. Gracias a todos, totalmente, están todos invitados y de nuevo agradezco su presencia y por supuesto su gran charla, doctor.